¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Jesús realmente comenzó en Belén? La Escritura nos muestra algo diferente, y Génesis 3:15 nos da la primera pista. La mayoría de la gente asume que el Nuevo Testamento es donde empieza todo. Pero la verdad es que la promesa del Salvador fue pronunciada en el momento más oscuro de la humanidad. En este relato, vamos a descubrir tres cosas fundamentales. Primero, veremos cómo una maldición en el Edén escondía una esperanza. Segundo, exploraremos las sombras proféticas que atraviesan el Antiguo Testamento. Y tercero, entenderemos por qué cada detalle importa para tu vida hoy. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. El jardín del Edén era perfecto hasta que no lo fue. Adán y Eva caminaban con Dios en la frescura de la tarde. No había dolor, no había muerte, no había separación. Pero llegó el engaño. La serpiente susurró mentiras disfrazadas de sabiduría. Eva escuchó, Adán siguió, el fruto fue comido, y en ese instante, algo se rompió en el universo. La relación perfecta entre Dios y la humanidad se fracturó. El pecado entró como un virus letal que infectó todo. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La vergüenza reemplazó la inocencia. El miedo sustituyó la confianza. La muerte se convirtió en la nueva realidad para cada ser humano. Pero en medio del juicio, Dios hizo algo extraordinario. Antes de expulsar a Adán y Eva del paraíso, pronunció una sentencia sobre la serpiente, y en esa sentencia escondió una promesa. Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta es la primera profecía mesiánica de la Biblia. La primera vez que se menciona un Salvador. Los estudiosos la llaman el protoevangelio, el primer evangelio. Dios estaba diciendo que enviaría a alguien nacido de mujer para destruir el poder del mal. Sí, la serpiente heriría el talón del Salvador, pero el Salvador aplastaría completamente la cabeza de la serpiente. Esta no era solo una maldición, era una promesa de redención. Durante miles de años, la humanidad esperó. Las generaciones pasaron, los imperios se levantaron y cayeron, pero la promesa permaneció viva en las páginas de la Escritura. Cada sacrificio de animales en el Antiguo Testamento recordaba que el pecado requiere derramamiento de sangre. Cada profeta que hablaba señalaba hacia ese Redentor prometido. Cada símbolo, cada sombra, cada ritual apuntaba hacia adelante. La pregunta era siempre la misma. ¿Cuándo vendría? ¿Cómo se vería? ¿Cómo sabríamos que era Él? Aquí está lo sorprendente. La promesa no era vaga. Dios fue añadiendo detalles específicos con el tiempo. El Salvador vendría de la línea de Abraham. Sería de la tribu de Judá. Nacería en Belén. Sería de la casa de David. Nacería de una virgen. Sufriría y moriría. Pero también resucitaría. Cada profecía era una pieza del rompecabezas. Y cuando todas se juntaron, formaron el retrato perfecto de Jesús de Nazaret. No fue casualidad, fue diseño divino, fue un plan orquestado desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí viene algo que muchos pasan por alto. La promesa en Génesis 3:15 revela la naturaleza misma del conflicto espiritual. No es solo una batalla entre el bien y el mal, es una guerra personal entre el diablo y el Mesías. Satanás sabía que su destino estaba sellado desde el Edén. Por eso intentó destruir la línea mesiánica una y otra vez a través de la historia. Intentó con Caín matando a Abel. Intentó con el diluvio corrompiendo a toda la humanidad. Intentó con Faraón matando a los bebés hebreos. Intentó con Herodes ordenando la masacre de los inocentes.
Cada ataque era un intento desesperado de detener la promesa, pero ninguno tuvo éxito. La simiente prometida nació, creció, vivió sin pecado, y en la cruz aplastó la cabeza de la serpiente exactamente como Dios había dicho. Piensa en esto por un momento. Antes de que existiera Israel, antes de que hubiera profetas, antes de que se escribiera la Torá, antes de que existiera el templo o los sacerdotes o los sacrificios, Dios ya había prometido un Salvador. Eso significa que la redención no fue un plan B. No fue algo que Dios inventó después de que las cosas salieran mal. Fue su plan desde el principio. Él sabía que Adán caería, sabía que la humanidad necesitaría rescate, y ya tenía preparada la solución. Esa solución tenía un nombre: Jesús, el último Adán, el que vendría a deshacer lo que el primer Adán arruinó. Ahora pregúntate esto: si Dios prometió un Salvador en el momento de la caída, ¿qué más ha prometido que aún no hemos visto cumplirse? Si fue fiel para enviar a Jesús exactamente como lo prometió, ¿podemos confiar en que cumplirá todas sus otras promesas? La respuesta es sí. Todo lo que Dios dice, sucede. Cada palabra es segura. Cada promesa es sólida. Y si entiendes esto, cambia todo. Porque significa que tu vida no está gobernada por el caos. Está dirigida por un Dios que planifica, que promete y que cumple. Suscríbete para más revelaciones bíblicas que transformarán tu forma de ver las Escrituras. Lo que sucedió en el jardín no fue el final. Fue el comienzo de la historia de redención más grande jamás contada. Y cada página del Antiguo Testamento es un paso más hacia el cumplimiento de esa promesa. Entonces, cuando leas sobre Abraham, recuerda la promesa. Cuando leas sobre Moisés, piensa en el Redentor. Cuando estudies a David, ve al Rey que vendría. Todo está conectado. Todo apunta a Jesús. Y una vez que veas este patrón, nunca volverás a leer la Biblia de la misma manera. Pero lo que viene después es aún más profundo, porque lo que Dios prometió en palabras, comenzó a mostrarlo en símbolos. Y esos símbolos son más poderosos de lo que imaginas. Chapter 2. Señales en el desierto. Sangre, serpientes y sacrificio. Aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Génesis 22. Nos presenta una de las historias más perturbadoras de la Biblia. Muchos lectores modernos la encuentran incómoda, incluso cruel. Pero lo que la mayoría no ve es esto. No fue una prueba aleatoria, fue un ensayo profético. En esta sección vamos a explorar 3 cosas clave. Primero, cómo los eventos del Antiguo Testamento fueron sombras de la cruz. Segundo, por qué la sangre era absolutamente necesaria. Y tercero, qué significan estos símbolos antiguos para nosotros hoy. Y cuando entendamos estas conexiones, el sacrificio de Jesús tomará un significado completamente nuevo. Abraham amaba a Isaac. Este no era solo su hijo, era el hijo de la promesa. El hijo que Dios había prometido cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. El hijo a través del cual vendría una gran nación. El hijo en quien todas las promesas de Dios descansaban. Y entonces Dios dijo: tómalo y sacrifícalo. Imagina el horror de Abraham. Imagina su confusión. Imagina su dolor. Pero la Escritura dice que Abraham obedeció. Se levantó temprano en la mañana, cortó la leña, tomó a Isaac y comenzó el viaje de 3 días hacia el monte Moría. Durante esos 3 días, Abraham caminó con la carga más pesada que un padre puede llevar. Sabía lo que Dios había pedido, sabía lo que tendría que hacer, pero también confiaba. Hebreos 11:19 nos dice que Abraham creyó que Dios podía levantar a Isaac de los muertos.
Su fe era tan fuerte que estaba dispuesto a obedecer incluso lo imposible. Y cuando Isaac preguntó, «Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio?», Abraham respondió, «Dios proveerá». Esas palabras fueron proféticas, porque Dios sí proveyó. En el último momento, cuando el cuchillo estaba levantado, Dios detuvo a Abraham. Un carnero apareció atrapado en un matorral, y ese carnero murió en lugar de Isaac. Ahora escucha esto. Isaac no era solo el hijo amado de Abraham, era una imagen del hijo amado de Dios. El monte Moriah, donde esto sucedió, es el mismo lugar donde siglos después se construyó el templo en Jerusalén. Y muy cerca de ese sitio, en el Gólgota, Jesús fue crucificado. Isaac cargó la leña para su propio sacrificio en su espalda. Jesús cargó la cruz en su espalda. Isaac fue atado sobre el altar. Jesús fue clavado en la cruz. Pero aquí está la diferencia. Para Isaac, Dios proveyó un sustituto. Para Jesús, no hubo sustituto. Porque Jesús mismo era el sustituto. Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Avancemos unos siglos. Los israelitas están esclavizados en Egipto. Han estado allí 400 años. Claman a Dios por liberación. Y Dios envía a Moisés. Después de 9 plagas devastadoras, Faraón aún se niega a dejar ir al pueblo. Entonces viene la plaga final, la más terrible. El ángel de la muerte pasará por Egipto, y todo primogénito morirá. Pero Dios da instrucciones específicas a los israelitas. Cada familia debe sacrificar un cordero sin defecto, y deben tomar la sangre de ese cordero y ponerla en los postes y el dintel de sus puertas. Cuando el ángel vea la sangre, pasará de largo. La sangre es la señal de protección. Esa noche, el cordero murió para que el primogénito pudiera vivir. La sangre del inocente cubrió la casa, y la muerte pasó de largo. Este fue el primer Pesaj, la Pascua, y se convirtió en la fiesta más importante de Israel. Cada año lo celebraban. Cada año sacrificaban el cordero. Cada año recordaban que la sangre trae liberación, pero estaban esperando el cumplimiento final. Y ese cumplimiento llegó cuando Juan el Bautista vio a Jesús y gritó, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús fue crucificado durante la Pascua, a la misma hora en que se sacrificaban los corderos en el templo. Su sangre, como la sangre del Cordero Pascual, trae protección de la muerte espiritual. No es coincidencia, es diseño perfecto. Ahora viene algo controvertido. ¿Por qué Dios requiere sangre? ¿Por qué no podía simplemente perdonar sin muerte? Levítico 17:11 responde, «La vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas». La sangre representa la vida, el pecado trae muerte, entonces alguien debe morir, o nosotros morimos por nuestros propios pecados, o un sustituto muere en nuestro lugar. En el Antiguo Testamento, ese sustituto era un animal, pero la sangre de toros y machos cabríos nunca podía quitar completamente el pecado, solo lo cubría temporalmente. Por eso necesitábamos un sacrificio perfecto, un sacrificio de valor infinito, un sacrificio que pudiera pagar por todos los pecados de todos los tiempos. Ese sacrificio fue Jesús. Y luego está la historia de la serpiente de bronce. Los israelitas están en el desierto quejándose contra Dios. Dios envía serpientes venenosas como juicio. La gente es mordida y comienza a morir. Claman por misericordia. Dios le dice a Moisés, «Haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Cualquiera que sea mordido y mire a la serpiente, vivirá». Suena extraño, ¿verdad? ¿Por qué una serpiente de bronce?
Jesús mismo explica esto en Juan 3:14-15. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. La serpiente representa el pecado y la maldición, pero la serpiente levantada en el asta representa el pecado juzgado y vencido. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, llevó nuestro pecado, llevó nuestra maldición, y cualquiera que mire a él con fe recibe vida eterna. Es tan simple como eso. No se trata de obras, no se trata de méritos, se trata de mirar, de confiar, de creer que lo que Jesús hizo es suficiente. Si esto te asombra, dale like y comparte esta verdad con otros creyentes. Aquí está lo que debes captar. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento estaba gritando: necesitamos un Salvador. Cada cordero, cada becerro, cada macho cabrío, cada derramamiento de sangre era un recordatorio de que el pecado es serio, que tiene un costo y que alguien debe pagarlo. Pero también eran promesas, promesas de que un día vendría el sacrificio perfecto, el que no necesitaría repetirse, el que limpiaría conciencias, el que abriría el camino directo a Dios. Y cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El sistema de sacrificios terminó, porque el Cordero definitivo había sido inmolado. Comenta tu interpretación de estos símbolos antiguos y cómo los ves cumplidos en Cristo. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. Los eventos del Antiguo Testamento no son solo historias antiguas, son profecías actuadas, son imágenes en movimiento de lo que Jesús haría. Y cuando comienzas a verlo, la Biblia se vuelve tridimensional. Ya no es un libro plano de reglas y relatos, es una narrativa unificada de redención que atraviesa siglos, culturas y generaciones. Todo apunta a la cruz. Todo encuentra su significado en Jesús. Y una vez que veas esto, todo cambia. Pero aún hay más. Porque mientras los símbolos hablaban en silencio, los profetas comenzaron a hablar en voz alta. Y lo que dijeron fue tan preciso que resulta imposible ignorarlo. Chapter 3. Los profetas hablan. Voces que atraviesan los siglos. ¿Puede alguien predecir el futuro con exactitud perfecta? La lógica dice que no. Pero la Escritura presenta algo diferente, y Isaías 53 es la prueba. La mayoría de las personas piensa que las profecías son vagas y abiertas a interpretación, pero la realidad es que las profecías mesiánicas son tan específicas que solo una persona en toda la historia pudo cumplirlas todas. En este capítulo vamos a examinar 3 elementos críticos. Primero, cómo los profetas describieron al Mesías cientos de años antes de su nacimiento. Segundo, por qué estas profecías son evidencia innegable. Y tercero, ¿qué significa esto para tu fe hoy? Y cuando comprendamos la precisión de estas palabras antiguas, el escepticismo se desmorona. Isaías escribió alrededor del año 700 a.C. Eso es 700 años antes de que Jesús naciera. Pero cuando lees Isaías 53, suena como si estuviera parado al pie de la cruz. Dice que el Mesías sería despreciado y rechazado por los hombres, que sería un varón de dolores, experimentado en quebranto, que llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores, que sería traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz caería sobre él, y que por sus heridas seríamos sanados. Cada línea es una descripción perfecta de lo que le sucedió a Jesús. Pero aquí está lo impactante. Isaías también dijo que el Mesías sería como cordero llevado al matadero, que no abriría su boca ante sus acusadores,
que sería cortado de la tierra de los vivientes, que haría su sepultura con los impíos y con los ricos en su muerte. Jesús fue silencioso ante Pilato, fue ejecutado entre dos criminales y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Todo se cumplió al pie de la letra. No hay manera de explicar esto excepto admitiendo que Dios mismo habló a través de Isaías, que esta no era adivinanza humana, era revelación divina. Ahora consideremos el Salmo 22. David lo escribió aproximadamente 1000 años antes de Cristo y describe la crucifixión con detalles que te dejarán sin aliento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las palabras exactas que Jesús gritó desde la cruz. El salmo continúa. Todos los que me ven se burlan de mí. Mueven la cabeza diciendo, confío en Dios, que lo libre ahora. Eso es exactamente lo que los líderes religiosos dijeron mientras Jesús moría. El salmo dice, han traspasado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. La crucifixión no se había inventado cuando David escribió esto. Los romanos la desarrollaron siglos después. Sin embargo, David describe el método exacto de ejecución que usarían con Jesús. Y aún hay más. El Salmo dice, reparten entre sí mis vestidos y echan suertes sobre mi ropa. Los soldados romanos hicieron exactamente eso al pie de la cruz. Dividieron las ropas de Jesús y echaron suertes por su túnica. No estaban tratando de cumplir una profecía. No habían leído el Salmo 22. Simplemente actuaron según su costumbre. Pero sin saberlo, estaban cumpliendo la palabra de Dios escrita 1000 años antes. Esto no es coincidencia. Es imposible que sea coincidencia. La probabilidad matemática de que una persona cumpla incluso 8 profecías por azar es de 1 en 100.000 billones. Jesús cumplió más de 300. Haz los cálculos. Es estadísticamente imposible a menos que sea real. Hablemos de Miqueas 5:2. Este profeta escribió alrededor del 700 a.C. y dijo algo muy específico. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Belén no era importante, era una aldea insignificante. Había muchas ciudades más grandes y prominentes, pero Miqueas dijo que el Mesías nacería allí. Y 700 años después, María y José vivían en Nazaret, a más de 100 kilómetros de distancia. No tenían planes de ir a Belén, pero entonces el emperador romano, César Augusto, ordenó un censo. Todos debían registrarse en su ciudad ancestral. José era de la línea de David, y David era de Belén. Así que María y José viajaron justo cuando ella estaba a punto de dar a luz, y Jesús nació en Belén, exactamente como Miqueas había profetizado. ¿Ves el patrón? Dios no solo predice el futuro, lo orquesta, usa emperadores paganos, usa edictos políticos, usa circunstancias que parecen ordinarias, todo para cumplir su palabra. Nada es al azar, todo es intencional. Y cuando empiezas a ver cómo todas estas piezas encajan, te das cuenta de que estás ante algo sobrenatural. Esto no puede ser explicado naturalmente. Solo hay una explicación. Dios escribió la historia antes de que sucediera, y luego la ejecutó perfectamente. Daniel tuvo una visión registrada en Daniel 7:13-14. Vio a uno como un hijo de hombre viniendo con las nubes del cielo. Se le dio dominio, gloria y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre más que cualquier otro título. Estaba reclamando ser el cumplimiento de la visión de Daniel. Y cuando estuvo ante el sumo sacerdote, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, yo soy.
y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estaba citando directamente a Daniel. Estaba diciendo, sí, esa visión era sobre mí. Zacarías 9:9 profetizó, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno. Cuando Jesús entró en Jerusalén la semana antes de su crucifixión, deliberadamente montó un burro, no un caballo de guerra, no una carroza real, un burro humilde. ¿Por qué? Para cumplir esta profecía, para declarar públicamente, yo soy vuestro rey, pero no el tipo de rey que esperan. Soy el rey que viene en humildad, el rey que viene a servir y morir, el rey cuyo reino no es de este mundo. Suscríbete si esta precisión profética te deja asombrado y quieres aprender más. Zacarías 11:12-13 incluso profetizó el precio de la traición: 30 piezas de plata, y dijo que ese dinero sería arrojado al alfarero en la casa del Señor. Judas traicionó a Jesús por exactamente 30 piezas de plata. Después, lleno de remordimiento, arrojó el dinero en el templo. Los líderes religiosos no podían ponerlo en el tesoro porque era dinero de sangre. Entonces lo usaron para comprar el campo del alfarero como cementerio para extranjeros. Todo tal como Zacarías lo había descrito, hasta el último detalle. Aquí está la pregunta que debes hacerte. Si todas estas profecías se cumplieron perfectamente en Jesús, ¿qué probabilidad hay de que sea un fraude? ¿Qué probabilidad hay de que sea coincidencia? ¿Y qué probabilidad hay de que sea invención humana? Ninguna. La única explicación racional es que Jesús es exactamente quien dijo ser: el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y si eso es verdad, entonces todo lo que dijo es verdad. Todo lo que prometió es seguro. Y todo lo que enseñó debe ser obedecido, no como opción, sino como respuesta apropiada a quien realmente es. Los profetas hablaron, Dios cumplió, y la evidencia está frente a nosotros. Pero muchos aún se preguntan, ¿cómo llegó exactamente? ¿Cómo fue el momento en que el Eterno entró en el tiempo? ¿Cómo fue la noche en que el cielo tocó la tierra? Y ahí es donde la historia se vuelve íntimamente hermosa. Porque el rey no llegó con ejércitos, llegó como un bebé. Y ese detalle cambia todo. Capítulo 4. Una noche en Belén que cambió la historia. ¿Qué si te dijera que el momento más poderoso de la historia sucedió en el lugar más humilde? Isaías 7:14 prometió que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. La mayoría de la gente en aquel tiempo esperaba un Mesías militar, un libertador político. Pero la realidad es que Dios tenía un plan completamente diferente. Uno que comenzaba no en un palacio, sino en un establo. En este capítulo exploraremos 3 verdades transformadoras. Primero, cómo el nacimiento virginal revela la naturaleza divina de Jesús. Segundo, por qué la humildad de su llegada fue estratégica, no accidental. Y tercero, qué significa que Dios se hiciera humano para nosotros. Y cuando entendamos la profundidad de esta encarnación, adoraremos diferente. María era una joven virgen comprometida con José, o vivía en Nazaret, una ciudad sin importancia en Galilea. No era rica, no era famosa, no era políticamente conectada, era ordinaria en todos los sentidos, pero Dios la escogió. El ángel Gabriel apareció ante ella con un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. María se turbó por estas palabras. ¿Qué clase de salutación era esta? Entonces Gabriel explicó: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María hizo la pregunta lógica: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Gabriel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto no era biología normal, era intervención divina. Jesús no tendría padre humano, sería concebido por el Espíritu Santo. Esto garantizaba que aunque sería completamente humano, también sería completamente divino, sin pecado heredado, sin naturaleza caída, el Dios hombre perfecto, el único puente posible entre un Dios santo y una humanidad pecadora. La respuesta de María es una de las declaraciones de fe más hermosas de la Escritura. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no entendía completamente, no sabía cómo su familia reaccionaría, no sabía si José la abandonaría, no sabía el costo que pagaría, pero dijo sí, y ese sí cambió la historia. Dios busca este tipo de rendición. No necesita que entiendas todo, necesita que confíes, necesita que digas: hágase tu voluntad. Y cuando lo haces, Él hace lo imposible a través de ti. José enfrentó su propia crisis. Cuando descubrió que María estaba embarazada, sabía que él no era el padre. La ley judía permitía que la repudiara públicamente o incluso que la apedrearan. Pero José era justo y compasivo. Decidió divorciarse de ella en secreto para no exponerla a vergüenza pública. Pero entonces un ángel se le apareció en sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó e hizo exactamente lo que el ángel mandó. Tomó a María como esposa y protegió al niño que no era biológicamente suyo, pero que era el Salvador del mundo. Entonces vino el censo. César Augusto, el emperador romano, ordenó que todo el mundo fuera registrado. Cada persona debía ir a su ciudad ancestral. Para José, eso significaba Belén. Y aunque María estaba en las etapas finales del embarazo, tuvieron que hacer el viaje difícil de más de 100 kilómetros. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena. No había lugar en el mesón, así que encontraron refugio donde pudieron: un establo, un lugar para animales. Y allí, en las condiciones más humildes imaginables, María dio a luz al Rey del universo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El creador del cosmos durmió en un comedero de animales. El Todopoderoso llegó en debilidad total. El Verbo eterno se hizo carne vulnerable. ¿Por qué así? ¿Por qué no en un palacio? ¿Por qué no con pompa y ceremonia? Porque Dios estaba haciendo una declaración. Él vino por los humildes, por los olvidados, por los que no tienen lugar, por los marginados, por los pobres, por los quebrantados. Si hubiera nacido en un palacio, los campesinos habrían pensado que no era para ellos, pero nació en un establo, y eso significa que es accesible para todos. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán indigno te sientas, Jesús vino a tu nivel y te invita a venir tal como eres. Esa noche había pastores en los campos cercanos cuidando sus rebaños. Los pastores eran considerados de baja clase en la sociedad judía. No eran respetados, no eran influyentes, pero fueron los primeros en recibir la noticia. Un ángel apareció ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. El ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, de que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Entonces apareció una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores fueron inmediatamente. Encontraron a María, José y al bebé, exactamente como el ángel había dicho. Y después de verlo, difundieron la noticia de lo que se les había dicho acerca de este niño. Fueron los primeros evangelistas, los primeros en compartir las buenas nuevas, y todos los que los oyeron se maravillaron. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Aquí está la lección. Dios elige a los humildes para revelar su gloria. No espera que seas importante, espera que seas disponible. Comparte esta verdad con otros que necesitan saber que Dios los ve. Pero también vinieron los sabios del Oriente, magos, estudiosos de las estrellas, probablemente de Persia o Babilonia. Vieron una estrella inusual y supieron que significaba el nacimiento de un rey. Viajaron cientos de kilómetros siguiendo esa estrella hasta que llegaron a Jerusalén. Preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Esto perturbó al rey Herodes. Él era el rey, no quería competencia. Reunió a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde nacería el Mesías. Ellos citaron Miqueas 5:2, en Belén de Judea. Herodes envió a los sabios allá, pidiéndoles que le informaran cuando encontraran al niño para que él también pudiera adorarle. Pero era mentira. Herodes quería matarlo. Los sabios siguieron la estrella hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entraron y vieron al niño con María su madre. Se postraron y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le presentaron regalos: oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso para un sacerdote, mirra para uno que moriría. Cada regalo profético. Entonces, advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y un ángel advirtió a José: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José obedeció inmediatamente, y escaparon justo a tiempo. Herodes, furioso porque los sabios no regresaron, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Fue una masacre horrible, pero Jesús estaba a salvo en Egipto, y se cumplió la profecía de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Todo esto nos muestra algo crucial. Desde su nacimiento, Jesús fue amenazado. Satanás sabía quién era e intentó destruirlo, pero Dios protegió a su hijo, porque había un plan, un propósito, una misión que debía cumplirse, y nada ni nadie podría detenerla. El bebé en el pesebre crecería, se convertiría en un hombre, viviría sin pecado, enseñaría con autoridad, haría milagros, y finalmente moriría en una cruz. Pero esa muerte no sería el final, sería el comienzo de nuestra salvación. Y todo empezó esa noche en Belén, una noche silenciosa, una noche santa, una noche que cambió todo para siempre. Pero antes de que pudiera cumplir su misión, necesitaba ser presentado públicamente. Y ese momento llegaría 30 años después, en un río, o con un profeta excéntrico gritando en el desierto. Chapter 5. El hombre del río, bautismo y tentación. ¿Quién era el tipo extraño que vivía en el desierto comiendo langostas? Mateo 3. 3 cita a Isaías diciendo que alguien prepararía el camino del Señor. La mayoría esperaba que el Mesías apareciera directamente con poder. Pero la verdad es que Dios primero envió un mensajero para preparar los corazones. En este capítulo descubriremos 3 cosas vitales. Primero,
¿Por qué Juan el Bautista era necesario antes de que Jesús comenzara su ministerio? Segundo, ¿qué significa realmente el bautismo de Jesús y por qué fue tan importante? Y tercero, ¿cómo Jesús venció las tentaciones que Adán no pudo vencer? Y cuando veamos esto, entenderemos que Jesús vino no solo con poder, sino con victoria comprobada sobre el mal. Juan el Bautista era primo de Jesús. Su nacimiento también fue milagroso. Su madre Isabel era estéril y anciana, pero Dios abrió su vientre, y el ángel Gabriel anunció que Juan sería grande delante del Señor, que haría volver muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, que iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cuando Juan creció, no se unió al sistema religioso establecido. No se hizo fariseo ni sacerdote. En cambio, fue al desierto. Vivió una vida de radical simplicidad. Vestía ropa de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre, y predicaba un mensaje contundente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las multitudes venían de todas partes para escucharlo. Su mensaje era confrontador. Les decía a los fariseos y saduceos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No era un mensaje suave, era verdad sin concesiones. Y la gente respondía. Se bautizaban en el río Jordán confesando sus pecados. El bautismo era una señal externa de arrepentimiento interno. Era una declaración pública. Mi vieja vida terminó. Estoy comenzando de nuevo. Estoy preparándome para el Mesías. Entonces un día, Jesús apareció. Caminó desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Juan intentó impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto es profundo. Jesús no tenía pecado. No necesitaba arrepentirse. Entonces, ¿por qué fue bautizado? Porque se estaba identificando con la humanidad pecadora. Se estaba colocando en nuestro lugar. Estaba declarando públicamente: he venido a cargar con sus pecados. He venido a ser su sustituto. Y al bautizarse, estaba inaugurando su ministerio público. Cuando Jesús salió del agua, algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad completa se manifestó en ese momento: el Padre hablando, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo. Y la declaración era clara: Jesús es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el que lleva el sello de aprobación divina. Juan testificó: he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero la aprobación divina no significaba un camino fácil. Inmediatamente después del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. No fue idea de Jesús, fue parte del plan de Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre. Estaba física, emocional y espiritualmente vulnerable. Y en ese momento, el tentador vino. La primera tentación fue sutil.
Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás estaba atacando la identidad de Jesús. Si eres, estaba plantando duda y estaba apelando a una necesidad legítima. Jesús tenía hambre, tenía el poder para convertir piedras en pan. ¿Por qué no hacerlo? Pero Jesús vio a través del engaño. No respondió al si eres, respondió a la tentación en sí. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba diciendo, hay algo más importante que la comida. La obediencia a Dios, confiar en su provisión, no usar mi poder para satisfacción personal, no ceder a atajos. Voy a confiar en el Padre incluso cuando tengo hambre, incluso cuando es difícil, incluso cuando podría hacerlo más fácil. Satanás había tentado a Adán con comida, y Adán cayó. Tentó a Jesús con comida, y Jesús venció. Si estás luchando contra una tentación en este momento, esta verdad es para ti. Comenta y deja que otros oren contigo. La segunda tentación fue religiosa. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás estaba citando la Escritura, pero la estaba usando mal. Estaba diciendo, si realmente confías en Dios, demuéstralo. Haz algo espectacular. Obliga a Dios a rescatarte. Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba diciendo, no voy a manipular a Dios, no voy a forzarlo a actuar, no voy a exigir señales, voy a confiar sin necesidad de espectáculo. La tercera tentación fue la más audaz. El diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí está el corazón de toda tentación. Adoración. Satanás quiere ser adorado y estaba ofreciendo un atajo. Jesús, puedes tener los reinos sin la cruz, puedes reinar sin sufrir. Solo inclínate ante mí, solo por un momento, solo esta vez. Pero Jesús conocía la verdad. No hay atajos en el plan de Dios, y nada vale más que la lealtad total a Dios. Respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo lo dejó, y vinieron ángeles y le servían. Jesús venció donde Adán falló, venció donde Israel falló en el desierto. Venció en cada área, física, espiritual y de adoración. No cedió, no se comprometió, no buscó atajos, y debido a esa victoria, podía comenzar su ministerio con autoridad completa. Había sido probado, había sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, y eso lo calificaba para ser nuestro sumo sacerdote, para entendernos, para ayudarnos, para interceder por nosotros. Hebreos 4:15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El bautismo y la tentación nos enseñan algo poderoso. Jesús no flotó por la vida sin lucha. Enfrentó tentación real, hambre real, presión real, y eligió obedecer en cada momento. Su victoria es nuestra victoria. Su obediencia cubre nuestra desobediencia. Y su poder está disponible para nosotros cuando enfrentamos nuestras propias tentaciones. No tienes que luchar solo. No tienes que ceder. Tienes un Salvador que entiende, que venció y que te da su fuerza. Suscríbete para seguir descubriendo cómo la vida de Jesús transforma la tuya. Ahora Jesús estaba listo, aprobado por el Padre,
ungido por el Espíritu, victorioso sobre el enemigo. Y lo que vendría después asombraría a multitudes y confundiría a líderes religiosos. Porque este rabino de Nazaret no enseñaba como los escribas, enseñaba con autoridad y respaldaba sus palabras con señales que nadie podía negar, milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza y parábolas que penetraban hasta lo más profundo del alma humana. Chapter 6. Milagros, parábolas y el poder de lo imposible. ¿Qué harías si vieras a un hombre caminar sobre el agua? Juan 6:19. Registra que los discípulos vieron exactamente eso. La mayoría de las personas piensan que los milagros son exageraciones o mitos inventados. Pero la realidad es que los milagros de Jesús fueron presenciados por multitudes, desafiaron explicaciones naturales y revelaron su identidad divina. En este capítulo exploraremos 3 elementos clave. Primero, ¿qué nos dicen los milagros sobre quién es Jesús realmente? Segundo, ¿por qué usó parábolas para enseñar verdades profundas? Y tercero, ¿cómo estos actos de poder y palabras de sabiduría cambian nuestra comprensión de lo posible? Y cuando terminemos, tu fe se expandirá más allá de lo que creías posible. El ministerio de Jesús estaba lleno de milagros. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, limpió leprosos, expulsó demonios, resucitó muertos, calmó tormentas, multiplicó panes y peces, convirtió agua en vino. Cada milagro era una señal, no solo un acto de compasión, aunque ciertamente lo era una declaración, una revelación de su naturaleza divina. Era Jesús diciendo sin palabras: soy el Creador, tengo autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte misma. Nada está fuera de mi control. Considera el primer milagro en las bodas de Caná. Se acabó el vino. María le dijo a Jesús. Jesús inicialmente resistió, diciendo que su hora aún no había llegado, pero luego actuó. Ordenó llenar 6 tinajas de piedra con agua. Cada una contenía unos 100 litros. Eso es 600 litros de agua. Luego dijo: saquen ahora y lleven al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, llamó al novio y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús no solo hizo vino, hizo el mejor vino. Creó algo de la nada. Transformó una sustancia en otra completamente diferente. Esto es poder creativo. Es el poder que habló y el universo existió. Luego está el paralítico en Cafarnaúm. 4 hombres lo llevaron a Jesús, pero había tanta gente que no podían acercarse. Así que subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron al hombre en su camilla justo frente a Jesús. Cuando Jesús vio su fe, dijo algo inesperado: hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas se escandalizaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús sabía lo que pensaban. Tal les dijo: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó inmediatamente, tomó su camilla y salió delante de todos. La multitud quedó asombrada y glorificaba a Dios. Jesús estaba haciendo una conexión crucial. El pecado y la enfermedad están relacionados, no siempre directamente, pero ambos son resultado de la caída. Y Jesús tiene autoridad sobre ambos. Puede perdonar, puede sanar, puede restaurar completamente. Pero nota esto: Jesús trató primero con el pecado.
porque esa es la enfermedad más profunda. Puedes estar físicamente sano y espiritualmente muerto. Jesús vino a tratar la raíz, el problema del alma, y una vez que eso está arreglado, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Considera cuando Jesús calmó la tormenta. Estaban cruzando el mar de Galilea. Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. De repente, se levantó una gran tormenta. Las olas golpeaban el barco. Se estaba llenando de agua. Los discípulos, algunos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Despertaron a Jesús gritando: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó. Hubo gran calma. Luego miró a sus discípulos y dijo: «¿Por qué están tan asustados? ¿Cómo es que no tienen fe?». Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Esa es la pregunta correcta. ¿A quién puede controlar la naturaleza? ¿Quién puede hablar y el viento obedece? Solo el Creador, solo Dios mismo. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba demostrando. No era solo un buen maestro, no era solo un profeta, era Dios en carne humana. Y las fuerzas de la naturaleza reconocían su voz. Si Jesús puede calmar una tormenta literal, ¿qué tormentas en tu vida puede calmar hoy? Comparte esta verdad con alguien que está en medio de una tempestad. Luego están los milagros de provisión. En 2 ocasiones, Jesús alimentó a multitudes con casi nada. La primera vez, había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Probablemente más de 15,000 personas. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús tomó el alimento, dio gracias y comenzó a repartir. Y siguió repartiendo, y siguió repartiendo. Todos comieron hasta saciarse. Y sobraron 12 canastas llenas. La segunda vez, alimentó a 4,000 con 7 panes y unos pocos peces. De nuevo, todos comieron y sobraron 7 canastas. Estos no eran trucos de magia. Era multiplicación real, creación de materia. Jesús estaba mostrando: soy el pan de vida. Puedo satisfacer tus necesidades. Puedo hacer que lo poco sea más que suficiente. Y luego está Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro se enfermó. Sus hermanas María y Marta enviaron mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Pero Jesús se quedó donde estaba 2 días más. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro había estado muerto 4 días. Marta salió a su encuentro y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el día final. Entonces Jesús dijo algo revolucionario: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús fue a la tumba, lloró, luego ordenó: quiten la piedra. Marta objetó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Jesús oró en voz alta para que todos supieran que el Padre lo había enviado. Luego gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, con manos y pies vendados, el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Este milagro fue innegable. Lázaro había estado muerto 4 días. No había posibilidad de error. No estaba desmayado. Estaba muerto. Y Jesús lo resucitó con una palabra, con una orden, porque tiene autoridad sobre la muerte misma. Pero Jesús no solo hizo milagros, también enseñó, y su método preferido era usar parábolas, historias simples con significados profundos. La parábola del sembrador, la del hijo pródigo, la del buen samaritano.
la de la oveja perdida, la de las 10 vírgenes. Cada una revelaba verdades sobre el reino de Dios, sobre el corazón humano, sobre el amor del Padre, sobre el costo del discipulado. Las parábolas hacían que la gente pensara. No daban respuestas fáciles. Requerían reflexión. Requerían un corazón abierto. Jesús dijo: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.